A lo largo de la historia, siempre se ha pensado que en materia religiosa, el judaísmo rabínico es completamente opuesto a la cultura griega. Sin embargo, cuando estudiamos el desarrollo de esta religión rabínica, vemos que este no es el caso. Y aquí les daré evidencia académica donde demuestran estos expertos del judaísmo primitivo y rabínico que la cultura griega va de la mano al judaísmo rabínico. Gerald Kittel, que es un experto en el judaísmo rabínico y primitivo, en su libro El problema del judaísmo palestino y el cristianismo primitivo, él escribe: desde los centros galileos de la vida y actividad de Jesús hasta las regiones costeras y fronterizas helenísticas, la distancia era de pocas horas. Los contactos eran inevitables. Jerusalén, en definitiva, era la ciudad de los peregrinos y por lo tanto el centro no solo del judaísmo palestino, sino también del judaísmo helenístico, de la diáspora y de los prosélitos. Al mismo tiempo, era la ciudad de residencia permanente de no pocos judíos de diversas regiones, algunos de los cuales tenían sus propias sinagogas helenísticas en la ciudad santa. Otro experto en judaísmo primitivo, Joseph Bonsilver, en su libro El judaísmo palestino en la época de Jesús, él escribe: era común y legítimo el uso del griego en Palestina, debido al contacto con los extranjeros o con los compatriotas que regresaban de la diáspora. El griego era bastante utilizado hasta el punto de que se podía decir que la Palestina de entonces era bilingüe. En algunas sinagogas se hablaba griego. Una gran cantidad de palabras griegas se filtraron en la lengua de las escuelas. El Talmud tiene más de 1100 palabras griegas, a veces para designar organizaciones esencialmente judías, como el Sanedrín. Instituciones helenísticas se introducen a pesar de alguna resistencia judía. Así, el teatro y los juegos públicos en Jerusalén y Jericó, los baños, al maestro bañista se le llamaba bayán, la arquitectura helenística y las artes figurativas, ciertos juegos, monedas, alimentos, vestimentas, utensilios que entraron en uso con sus denominaciones griegas. W. D. Davis, que es un experto en judaísmo y judaísmo rabínico, él escribe: durante un largo periodo antes del primer siglo, el judaísmo había estado abierto a fuerzas helenizadoras de carácter agresivo. Estas fuerzas influyeron en el judaísmo tanto desde dentro como desde fuera de las fronteras de Palestina, y lo que la probabilidad histórica sugiere ha sido confirmado por fuentes literarias judías y descubrimientos arqueológicos. Las fuentes rabínicas han revelado cada vez más influencias helenísticas, tanto en su vocabulario como en su ideología. Daub sugirió con mucha probabilidad que incluso los métodos de exégesis rabínica, que a primera vista parecen tan peculiares del judaísmo, fueron inspirados por modelos griegos. Aristóteles engendró a Akiva. Desde el punto de vista arqueológico, la evidencia ha sido abrumadora en cuanto que el judaísmo estuvo abierto y fue receptivo a las influencias helenísticas en todos los ámbitos. Palestina estuvo expuesta a fuertes influencias helenizantes. Así ocurrió que aunque el pueblo común hablaba arameo, el griego también era conocido al menos por los eruditos, lo que hizo de Palestina una región bilingüe. Se utilizaron términos griegos para designar instituciones esencialmente judías, como el Sanedrín, y se ha afirmado que el Talmud se emplea más de 1100 términos griegos. Las costumbres, modales y entretenimientos helenísticos fueron inevitablemente asimilados. Desde el siglo I, la influencia del helenismo había llegado a Jerusalén. En la propia ciudad había sinagogas helenísticas. Pablo, que fue instruido por Gamaliel, aparentemente prefería la Septuaginta al texto hebreo, y los rabinos afirmaban que la Torá solo podía ser traducida adecuadamente al griego. Se permitía recitar el Shema en griego, así como la acción de gracias después de las comidas y las 18 bendiciones. Según el Talmud, Rabbi Simeón ben Gamaliel II tenía 500 discípulos aprendiendo la sabiduría de los judíos en su casa y otros 500 estudiando la sabiduría de los griegos. El hecho de que después del 70 después de Cristo fuera necesario prohibir la enseñanza de griego a los hijos indica que antes de esa fecha era una práctica muy común. Incluso, después del judaísmo sintiera la necesidad de cerrarse a las influencias helenísticas, encontramos en Judá el príncipe, fallecido en el 219 después de Cristo, a quien debemos la compilación de la Mishnah, recibió una educación griega, al igual que su padre Simeón ben Gamaliel II y Elisha ben Abuyá. Los predicadores judíos también tenían un conocimiento de la filosofía griega, especialmente la mezcla de estoicismo y platonismo, que era particularmente afín a la propaganda misionera judía, así como un conocimiento de la literatura griega en general. Parece que el judaísmo tenía sus propias compilaciones de literatura griega. Y aquí pudimos observar que esta idea que nos quieren vender los antimisioneros de que el judaísmo y el helenismo es agua y aceite es completamente falsa.
Y como he demostrado en videos anteriores, que el judaísmo rabínico simplemente es un híbrido que utiliza paganismo de diferentes culturas y la ha asimilado como una sola, de igual manera hicieron lo mismo con la cultura griega. Gracias por ver este video. Dios te bendiga.